Vino Amadonai Eloheinu Aleinu Mahaseyadenu Konena Aleinu Mahaseyadenu Koneneu. Estamos en el Tratado de Berajot. Vamos al capítulo 6. La primera Mishnah, Mishnah Aleph, dice así: Keitzat mevarchim ala peirot. Al perot ailan omer bore peri haetz. Chutz min ayayim. Shehal ayayim u omer bore peri agefel. Veal perot haaretz omer bore peri haadama chutz min apat. Shehal apat u omer hamotzi lechem min haaretz. Veal ayirakot omer bore peri haadama. Rabbi Yehuda omer bore minet shaim. Vamos a tratar de explicar aquí. Estamos empezando ya, dejamos el tema de la tefilá y estamos hablando ya del tema de las bendiciones por el disfrute, su primer disfrute, la comida. Entonces, dice así: los sabios establecieron bendecir antes de cualquier disfrute. Porque está prohibido para toda persona que disfrute de este mundo sin una bendición. Porque cada cosa y cosa tiene su bendición específica. Ahora, ¿cómo bendecimos sobre las frutas? Dice así: por las frutas de un árbol, es un árbol leñoso, se dice Boré Peri Aetz, que crea el fruto del árbol, excluyendo al vino, que el vino tiene una bendición especial que es Boré Peri Agefen, ya que es una bebida importante. Le fijaron los sabios de bendita memoria una bendición exclusiva para el vino. Sobre las frutas del árbol, de la tierra, sobre las frutas de la tierra, todo lo que son verduras, hortalizas y que no son árboles leñosos, sino nacen una planta herbácea, se dice Boré Perija Adama, crea el fruto de la tierra, excluyendo al pan. El pan también viene de la tierra, pero el pan tiene una bendición aparte. Porque por el pan y todo lo derivado del pan, como el mezonot, como las galletas, etcétera, por su gran importancia, pusieron una bendición especial, que es Hamotzi Lechem Min Aharetz, el que saca el pan de la tierra. ¿Ok? Por los vegetales, las yerakot, dice Boré Peri Ha'adama también. Pero Rabbi Yehuda tiene otra opinión y él dice Boré Minet Shaim, que crea todo tipo de pasto, de pastura. Quiere decir una perajá para cada especie y especie que sea reconocida esta especie en el enunciado de la bendición. Y la bendición aquí sobre los frutos de la tierra no es como Rabbi Yehuda que dice Boré Minet Shaim, sino es como dijeron los sabios, ¿verdad? Boré
peri ha'adama. Bore ha'adama. Ok. Seguimos. Dice, sí, sí, dice. La segunda. Dice la segunda. Beraj al perot ahilan bore periha adama yatza. Ve al perot haaretz bore peri aetz lo yatza. Al kulam im amar she'akol yatza. Esta Mishnah nos habla de lo siguiente. Si una persona se equivoca y bendijo sobre una fruta de un árbol de tronco leñoso, Boré Peri Ahadamá, que creó la fruta de la tierra, si se equivocó por equivocación, salió. ¿Por qué? Porque también las frutas que crecen en el árbol provienen de la tierra también, porque el árbol crece en la tierra. Aunque, como regla general, y esto es muy uno tiene que buscar la bendición más específica. Pero en este caso salió. Si dijo Shehakol Nihiya Bitbaro, que todo existe y está por su palabra, por la palabra de Dios, también salió, porque también ese fruto es creación divina. Pero, como dijimos, uno tiene que ser específico y no de antemano, uno tiene que estudiar, averiguar, indagar qué fruta es, cuál es su origen del árbol de la tierra y decir la bendición específica. Si se equivocó, en estos casos, cumplió también. Ahora, si no sabe y no tiene a quien preguntar, etc., si no sabe si es Boré Peri Aetz del árbol o una fruta de la tierra, tiene que ir a averiguar cómo crece. Pero no puede porque está en el mercado, no está en el campo. Ahora, la regla es general, todo aquello que sale de un tronco que está por encima de la tierra y es leñoso, que permanece por unos años y es madera, entonces es árbol. Pero si sale de las raíces como un tubérculo debajo de las tierras, o también es de las raíces debajo de un tubérculo, un tallo formado bajo la tierra, o es un rastrero, o es una planta herbácea no perenne, es Boré Peri a Adama. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. La próxima Mishnah nos dice: Al davar she'en gidulo min haaretz omer she'akol. Al achometz bela novilot bela gobai omer she'akol. Al echalav bela gevina bela betzim omer she'akol. Rabbi Yehuda omer kol shehu min kela ala Mebarejim Alav. Dice lo siguiente: a todo aquel alimento que no crece de la tierra, que su origen no sea de la tierra, sea adamá, sea vegetal o sea fruto del árbol, como por ejemplo la carne, el pescado, debe decir, o sus derivados, debe decir She'akol Nihiya Bitbaro, que todo
ya existe por su palabra, la palabra de Dios. También al vinagre. ¿Qué es un vinagre? En esa época un vinagre era un vino que se dañó. Se utiliza como vinagre. Entonces, no se le puede decir Boré Peria Gefen porque se dañó. No es vino, no un buen vino. Quiere decir también ala novlot, quiere decir esas frutas que se cayeron del árbol antes de estar maduradas. No se le dice Boré Peria Etz. ¿Por qué? Porque no está en su máximo esplendor y no son lo más óptimo para comer. Vea la gobay, que son los hagavim, que son las langostas, insectos langostas comestibles según la Torah. Hoy día no las comemos porque no sabemos cuáles son. Omer se dice sheakol, también sobre ellos, sheakol ni yapit baró. A la leche lo mismo. El queso también, los huevos también. Sheakol, Rabbi Yehuda nos dice, todo aquello que es maldición. ¿Qué quiere decir maldición? Todo eso que se estropea. Quiere decir, yo tenía un vino y se me estropeó. Y no es porque compré vinagre de vino, sino porque se me estropeó el vino. Y esas frutas que se cayeron del árbol, por algún problema del árbol, una enfermedad del árbol, una helada que vino y me dañó el cultivo, ¿me entiende? Que trae una destrucción de la planta. No se va a decir sobre estos bendición. ¿Por qué? Porque viene de una desgracia. Pero sabios determinaron al final que la alajá no es como Rabbi Yehuda. O sea, cualquier cosa depende de su origen y según su origen se va a decir. Según su origen se va a decir Boré Periadamá, Boré Periagefe, Shakol, y no depende si se dañó más o no se dañó, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, Baruch Hashem. ¿Quiere otra Mishnah? Vamos a ver otra Mishnah. Chévere. Dice aquí la cuarta. Ayu lefanav minim arbe. Rabbi Yehuda Omer, im yesh beinehem mimin shif'a mevarech alav. Bajamim ombrim mevarech al eize me'em sheirtze. Dice, una persona se presentó a una mesa. Delante de él están colocados para comer varios tipos de especies de comida. Ahora, si las especies de los árboles o de la tierra no son iguales, quiere decir, hay Adamá, y hay Aetz, y hay Shakol, etc. Uno tiene que ser específico en cada bendición, uno tiene que empezar por Aetz, después, etc. Entonces, aquí vienen las opiniones. La primera opinión de Rabbi Yehuda que dice, si hay entre ellos de los 7 especies que fue agraciada la tierra de Israel, que son trigo, es decir, algún galletita, algún esto, seora, cebada, vino, quiere decir uvas, higos, granadas, aceitunas y o dátiles, tenemos preferencias sobre ellas y bendicemos sobre ellos y sobre ellas comemos antes que otra especie. Así dice Rabbi Yehuda. Los sabios opinan,
se va a decir la bendición sobre la especie que la persona prefiera o que le guste más. Pero la halajá queda en este caso como Rabbi Yehuda, de diferentes tipos. Dijo Rabbi Yitzhak, todo el que se adelante en el pasuk, en el versículo de la Torá, primero se dice aquel que está en el versículo. Todo el que esté más cercano a la palabra Eretz, tierra. Está escrito en la Torá, Eretz, Gita, Usora, Begefen, Utena, Berrimón, Eretz, Zeit, Shemen, Utvash. Entonces, si hay trigo, me pone trigo porque está antes del primer Eretz. Pero si hay trigo y hay aceituna, primero trigo. Después aceituna, por ejemplo, una galleta y después aceituna, porque el segundo Eretz está eso. Y así el orden que va. El Rambam, en las de Berajot, él explica, perdón, si hay delante de la persona uvas y dátiles, los dátiles van primeros que las uvas. ¿Por qué? Porque dice Eret Zeit Shemen, que decía habla de aceituna, Utvash. Tvash, la miel que se refiere aquí es la miel de dátil, no la miel de oveja. Y en cambio, las uvas están de último, de tercero, el primer es. Así explica Rambam. Ok. Entonces, ¿cuál sería el orden? Vamos a enumerar un orden para que no tengamos problemas. La persona que no sepa lo puede anotar y cuando vaya a comer ya con costumbre se le queda. Primero, todo lo que sea trigo. ¿Verdad? Sobre el pan amotzi, si no es pan, puede ser cualquier cosa hecha de trigo que no es pan, boremine mezonot. Después viene aceituna. Después viene cebada. Después viene dátiles. Después viene uvas. Después viene higos. Y de último, granada. ¿Ok? Ahora, se recuerda también que Boré Mine Mezonot, que se dice Berajá sobre cualquier comida hecha de trigo, cebada, centeno, avena o espelta, que no es pan, pastas, oriza, galletas, cosas de condituria, etcétera, que hay de los 5 tipos de cereales, también tienen su prioridad como trigo, como ave o como cebada. Eso lo más adelante. Baruch Hashem le olam. Amén.